acompañar desde el habla, pero que está presente con todos nosotros. Deseo presentarles al doctor Ramsés Sánchez Soberano, que será el ponente magistral de nuestra área, con una conferencia titulada Formación y Alteridad o de las conmociones originarias de la vida. Les presento al doctor Ramsés Sánchez Soberano. Él es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Ha realizado estancias de investigación postdoctoral en la Université Catholique de Louvain, tanto en la parte francesa como holandesa. Es traductor del español, del alemán al español, de las conferencias de Londres de Husserl y de la obra de Lonser Putten. También traduce del francés al español la obra de Claude Romanov y de Manuel Levinas. Es también traductor del italiano al español de la obra de Carla Camulo y del inglés al español del trabajo de James Hackes. Ha publicado en diversos países como México, Estados Unidos, España, Chile, Colombia y Bélgica. Desde 2014 dirige el seminario Fenomenología de la Educación del Pensamiento y hoy es miembro de la Organization of Phenomenological Organization, OPO de Praga. Ha dictado cátedra en México, España y Bélgica. Actualmente es docente investigador de la Universidad La Salle en México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el 2014 en el nivel 1 y desde el 2017 es miembro investigador del Centro de Estudios de Epistemología en Pedagogía de Cuba y del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. En noviembre del 2017 fue certificado por la UNESCO y el Programa Internacional MOST como experto en temas de las desigualdades en América Latina y el Caribe para la gestión de las transformaciones sociales. En 2021 fue nombrado miembro de la red SDNS de la UNAM y de la ONU como experto para el desarrollo del país. En septiembre de 2019 fue galardonado como ciudadano distinguido por el gobierno de Culhuacán, Tabasco. Muchas gracias, doctor Ramsés. Estaremos atentos a su conferencia. Muchísimas gracias, doctora Berta Fortul. Bien, bueno, agradezco profundamente a la doctora Patricia Dupuy la invitación para dictar esta conferencia magistral ante el prestigioso Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Es verdaderamente para mí un honor estar aquí y de verdad que espero estar a la altura. ¿Se escucha bien mi voz? ¿Sí? Bien. Bueno, me permitiré leer el documento que he preparado para ustedes, ¿sí? Y bueno, estaré atento a sus preguntas. Dice, formación y alteridad o de las conmociones originarias de la vida. La siguiente meditación gira en torno a un tipo particular de preguntas. ¿Es posible formar para el arribo de las conmociones originarias de la vida? De esta posibilidad, y a partir de diversos modos de acceso, será de lo que nos ocupemos en lo siguiente. Para intentar comenzar, nos dejaremos guiar por un hilo conductor. Este dice lo que sigue. Para llegar a la situación en la que tímidamente comenzamos a ser conmovidos por los acontecimientos, es necesario empezar a comprender el sentido vital de la formación. De acuerdo con una larga tradición que ya ha abierto el camino para pensar esto, la tradición que pone en el primer plano de la paideia el autocuestionamiento, el acceso al problema que nos impele solo puede ser dado en esbozos y de modo indirecto. Esto es así, pues lo que pone en juego la formación es la condición de persona que cada uno de nosotros es, y es por ello, ya que estamos constantemente en construcción, que debemos avanzar sin intentar determinar nuestra meditación por completo. La noción de formación que aquí exponemos
Es aquella capaz de expresar transformaciones profundas en el rumbo que el ser humano había tomado de antemano. Esto señala que la vida humana no está arrojada a cierto tipo de determinaciones, ya sean ontológicas, como pensó Heidegger, sociales, como pensó Goran Ferber, económicas, como pensó Marx y Marcuse, o psicológicas, como pensaron Freud y Lacan, sino que la existencia misma, la vida humana, es capaz de transformaciones vitales en la que otras posibilidades se abren y que transforman el modo en el que interpretamos y actuamos en el mundo. La formación está destinada, según esto, a esbozar nuestras tomas de posición de acuerdo con el arribo de lo inesperado. De este modo, ella acude al movimiento vital que es el aprendizaje. La formación exige, al continuar esforzándose en la difícil tarea de conocernos a nosotros mismos, pues, como ha visto el Sócrates platónico, solo el autoconocimiento puede convertirnos en personas. Un pensador formado en esta tradición sabe que la transmisión del conocimiento es menos una técnica, una episteme, un conjunto de razones o de principios a cuyos resultados asistirá el otro como observador o escucha, sino que antes bien, ¿sí?, el conocimiento radical, tal como lo ha indicado Søren Kierkegaard, es una cuestión de edificación. La edificación supone, en última instancia, llegar a ser capaz de asumir por completo nuestro pasado, llegar a la situación en la que estamos listos para ser juzgados y conquistar la cualidad de arriesgarnos ante lo inesperado. Los acontecimientos que en nuestra época nos han tocado vivir, y me refiero fundamentalmente a los que se han envuelto en la pandemia, ¿sí?, y a los que evidentemente hemos sobrevivido, advienen inesperadamente y han dejado en cada uno de nosotros una huella indeleble. Su advenimiento sugiere una formación peculiar, capaz de aprender a vivir en el cambio. El primero de todos los movimientos fundamentales que podemos padecer es el del tímido o de un tímido autocuestionamiento. Esto no es un simple preguntar acerca de quién soy o qué persona quiero ser, sino por qué desconocemos lo que somos, por qué queremos ser quien no somos y por qué no queremos ser nosotros mismos. Las preguntas anteriores surgen cuando nos visitan acontecimientos profundos que denotan un imposible retorno a una condición anterior y nos mantienen en medio de preguntas sin respuesta. Y es ahí donde nace la posibilidad de convertirnos a nosotros mismos en una pregunta. Que somos nosotros mismos por completo quienes hemos devenido una cuestión y que esas preguntas han llegado para secuestrarnos y nosotros, que nos desconocemos por completo, carecemos de orientación, de métodos, de alguna representación o de respuestas. ¿Cuáles son estas cuestiones? ¿A qué preguntas aspiramos desde aquí? Las cuestiones más elevadas por las que cualquier vida humana puede aguardar son aquellas que ponen en duda lo que somos como individuos, aquellas que dejan una huella indeleble y muestran que algo absolutamente extraño e inapropiable nos ha secuestrado. Ellas han arribado para conmover lo que hasta su llegada suponíamos nos hacían personas. Esto quiere decir que no son cuestiones que nosotros mismos nos planteamos, es decir, preguntas que podamos formular, sino acontecimientos que, en referencia al campo de relaciones que trastocan, de acuerdo con lo que afectan y remueven, nos ponen a nosotros mismos en cuestión. Es así como acontece la situación donde el yo se vuelve una pregunta. De modo que la cualidad del preguntar original sugiere un carácter reformador. El autocuestionamiento arriba, llega, se exhibe para reorientar el sentido. Acontece exigiendo la apertura de un acceso hacia un lugar desconocido en el que nunca hemos estado y que por ello no es posible representar. Debemos señalar, llegados aquí,
que la formación no pertenece a los términos de la representación, la previsión y la planeación? Me parece clara la respuesta. La formación debe ser planteada a partir del horizonte de novedades que hace posible, a partir de facilitar un acceso efectivo al reconocimiento de otros horizontes, de otros posibles y de otros modos de ser. Para intentar un acercamiento a esta difícil situación, hablaremos en lo siguiente del acontecimiento formador o del acontecimiento edificante. Con él se intenta describir la situación en la que nace en la persona un aguijón incandescente, un trauma, una revelación que afecta por completo el núcleo de nuestra condición humana. Se revela como un acto de removimiento del ser personal que ya no sería indiferente al núcleo que nos define como yo. Sin embargo, aunque este acontecimiento no es un fenómeno privilegiado, únicamente accesible a unos cuantos, pues él traspasa por completo la condición humana, exige al menos dos momentos. El primero es que lo exhibido en el acontecimiento sea actuado, e inapropiado y acogido. El segundo es que nos descubramos capturados por la disposición a reconstruir constantemente nuestras interpretaciones y nuestros conceptos familiares. Primero, actuamos en el acontecimiento formador en tanto que nos encontramos preteóricamente anclados a un mundo. La noción de formación surge de conceptos que podrían poner luz sobre esto, inicialmente del griego spoudaxon y ritmesin, ¿sí? Y después sobre el alemán Bild. Estos términos sugieren la edificación de la persona en medio de un conjunto de personas, de un mundo cultural, político y de una tradición. La formación, debe quedar establecido ya, excede el ámbito de la educación formal, el terreno de los sistemas educativos, y es esencialmente ajena a los modelos de la administración burocrática y de su gestión. El mundo al que estamos pretemáticamente anclados es el mundo de la vida, un término que debemos a la pluma de Edmund Husserl y que aún no hemos suficientemente aprovechado. En el mundo de la vida somos esencialmente personas, pero ser persona es mostrarse cotidianamente a otros, a partir del modo de ser desde el cual los recibimos y les ofrecemos nuestros actos. Ser persona es aceptar la oportunidad de reanudar nuestras acciones, de asistir a ellas para modificarlas e intentar enmendar nuestro ser persona ante los demás. Ser persona es asumir que es posible hacerlo mejor. En palabras de Pascal, cuestionarse si alguien más ha sido traicionado por el lugar que yo ocupo bajo el sol. Poner en cuestión nuestro propio lugar en el mundo señala que el modo de ser persona se opone al de la vanidad, pues mientras la persona acepta poder ser criticada, la vanidad se obstina en ser su propio juez. 2. El acontecimiento formador es e inapropiado en tanto que donador del removimiento que transforma los valores y las prácticas, así como los hábitos que antes nos eran familiares. Sin embargo, su advenimiento no es correlativo a la testificación, y aun cuando pueda ser testificado, esto aquí no es lo principal. En tanto que independiente de la persona, él acaece mostrando su potencia, dándose como revelación, conmocionando, y es por ello que no puede ser apropiado. Su figura menos inadecuada es la de la huella, antes que aquella de la posesión. Al apropiarnos de algo, lo tenemos a disposición, mientras que la lógica de la huella estriba en la motivación hacia aquello que está fuera de lo que poseemos. La huella anuncia la extrañeza de la alteridad. La huella de la alteridad sugiere un encuentro que ha tenido una repercusión inextinguible en nuestra vida. 3. Finalmente,
El acontecimiento formador es acogido únicamente cuando se comienza tímidamente a estar preparado para recibir la extrañeza de lo extraño. Acoger, aquí como allá, se opone a identificar. Identificar no solo consiste en poner a la medida de nosotros lo que hace extranjera la alteridad, sino también y principalmente hacernos de la extrañeza un objeto de posesión. En la acogida, la persona que somos ya ha inapropiado posibles, cuya motivación ha venido del otro, y lleva en lo de sí la huella de la extrañeza de una experiencia que acontece como el nudo que abraza a la persona y a la alteridad. La acogida dimensiona la profundidad del acontecimiento formador, y he aquí donde el ser persona se descubre siendo enseñado. Esta enseñanza ejemplar, inconstatable para los mecanismos de verificación burócratas, ofrece el horizonte del acontecimiento formador como lugar de encuentro entre el yo y la alteridad que, digámoslo así, hacia arriba se muestra su enseñanza y hacia abajo irrumpe en la historia, pues transforma un destino. Esta reorientación, que no es posible dominar, se vive como conflicto, pues nadie que se haya encontrado en una situación tal no ha sido presa de una colisión interior, pues la reconfiguración de nuestros conceptos, de nuestra vida, de nuestro camino, no es una situación indiferente y afable, pues en ella se está perdiendo algo que se creía importante. Así, el acontecimiento formador afecta hasta el más pequeño de los seres. En él, cada experiencia de alteridad es la enseñanza de un maestro, pues solo el encuentro entre personas capaces de dejar huellas indelebles en otros, huellas de alteridad que no son heridas, ni vejaciones, ni coerciones, solo aquellos son susceptibles de acoger la posibilidad de una enseñanza no unidireccional. Es decir, aquí ya no estamos en la discusión de concentrarnos en el alumno, de concentrarnos en el profesor, sino más bien en el acontecimiento mismo que encierra ese encuentro de alteridad, donde profesor y alumno pierden, digamos, su título para ser personas que dan y muestran algo. Esta enseñanza no jerárquica es aquella en la que una experiencia original engulle la dirección del yo al tú. Yo y tú desaparece. Acoger la enseñanza del otro es entrar en relación con el más allá de los términos del conocimiento. Es por ello que la descripción de este acontecimiento solo es posible a partir del encuentro. Este momento acontecial del encuentro en la enseñanza es lo que debe ser cuidado. Y es así como se conserva debajo del reduccionismo racionalista y dogmático en el que representamos hoy la educación, la esperanza de resguardar las energías vitales del enseñar. La formación consiste y no puede dejar de consistir en la experimentación vital del dinamismo originario de la existencia que somos, ¿sí? Y que vamos una y otra a ese encuentro. Así, formarse no es únicamente adquirir hábitos, ni insertarse en una trama de sentido, sino originariamente asistir a la manifestación de que aún no hemos terminado. Esta imposibilidad de la última palabra, del último sentido, de la certeza final, es fundamentalmente la motivación que pone en movimiento la cultura, la tradición y las cosmovisiones. La tradición es un organismo vivo cuyo despliegue consiste en ir transformando la aparente desconexión entre entes en una respectividad donde actos y la lengua ya no están separados. De la relación entre la lengua y los actos, ejercitamos y obtenemos nuestras interpretaciones y nuestras concepciones cotidianas. Y así entra en relación la tradición con la cosmovisión.
La tradición y la cosmovisión corren paralelas y potencian la interacción entre la teoría y la práctica, las formas plásticas de los contratos sociales y la inmediatez de los encuentros personales. En todos ellos, la persona que hemos sido formada de acuerdo con la huella que acogemos en lo nuestro, nuestra interioridad, se ve comprometida y aludida. Una persona formada en la extrañeza de la alteridad experimenta que los encuentros interpersonales pueden tener la apariencia de la repetición, pero que aquello que le es más propio es que ellos son cada vez únicos. Solo el otro que viene a mi encuentro puede sacar de mi latente soliloquio, erudito o no, hacia el terreno de la enseñanza. Esto es, solo el otro como otro me convierte en maestro. De modo que el acontecimiento formador es indiscernible de la escucha y del habla. Habla cuya extrañeza y originariedad exige un esfuerzo en la lengua, una constante reinterpretación, pues la palabra del otro nos pone en camino del misterio por el cual solo él puede ser mi maestro. ¿Cuál es la enseñanza fundamental de este acontecimiento? La de enseñar que se está comprometido con los otros, incluso antes de saberlo. El otro que me aborda no solo me pide responder a la relación. Su arribo no solo es escuchado. Al venir a mí, el otro me da su tiempo. En él ya nos desposeemos de nuestras propiedades, digamos, más íntimas. El dar el tiempo es haberse expuesto, vulnerable, arriesgarse a la acogida del otro. Esta situación nos pone en la mostración desnuda e inmediata, donde los seres no están obligados a actuar gracias a los contratos sociales. Es decir, cuando el otro se acerca, bajo estos términos decimos y nos da su tiempo, ¿sí? De alguna manera, esto lo habría dicho Levinas, Henry, el otro comparte su muerte con nosotros. ¿Sí? Esa cuestión es algo que no sabemos de verdad llevar hasta sus últimas consecuencias. Porque claro, no se trata únicamente de que el otro venga a ser educado. El otro me da su tiempo. ¿Sí? La exposición desnuda, inmediata, anterior a toda racionalización, es la primera de todas las enseñanzas. Y el responder conmocionado a la enseñanza del otro, he aquí el milagro de la formación. Cuando la enseñanza conmociona, cuando nos descubrimos secuestrados por experiencias de alteridad, incapaces de representación, se da el acontecimiento edificante, formador. Tales estremecimientos afectan el cuerpo y lo desbordan a través de la huella que testifica que algo verdadero ha pasado. Frecuentemente, cuando tales acontecimientos nos visitan, recurrimos a los conceptos, las interpretaciones y los métodos con los que ya contamos y hacia ellos destinamos su manifestación. Recurrimos a nuestra tradición epistemológica, a lo que dicta y acepta nuestra universidad, nuestra organización, a lo que uno haría o debe hacer, y con esos materiales reducimos su extrañeza. ¿Acaso la insoportable situación que reveló el hacinamiento pandémico, sobrellevada con el uso cada vez más frecuente de alcohol, de drogas, de medicamentos, para curar la ansiedad, para curar la angustia, para curar la soledad, no es la huella indeleble de que no nos hemos formado en la capacidad de vivir experiencias profundamente extrañas e inasimilables? Esto ya no solo requiere una reconstrucción de la epistemología pedagógica, que ha avanzado históricamente bajo los términos del ensayo y error. Lo que parece mostrar esta situación es la necesidad de una formación que no esté dominada por la racionalidad, la planeación, la representación y la objetivación de lo que originariamente nos enseña. La formación, sin embargo, debe aceptar desde su sentido más originario
¿sí? Que somos poseídos por concepciones y tradiciones que orientan nuestras interpretaciones y que éstas afectan las teorías, los métodos y los mecanismos dominantes donde se transmite el saber. En nuestra cosmovisión actual, pragmática, ¿sí? La idea de la lucha de clases, ¿sí? Ha sido sustituida por la idea del emprendedor o el innovador. ¿Sí? El emprendedor y el innovador se quedan sin historia, como saben, porque cada uno es absolutamente único, ¿sí? Y casi milagrosamente, y por azar, ¿sí? Llega justamente al cumplimiento del éxito. Eso me gustaría que se viera fundamentalmente aquí, ¿no? ¿Sí? La idea de la lucha de clases, el héroe de la lucha de clases, ¿sí? Salida del marxismo y de la disputa histórica entre el dominio, ¿sí? de los medios de producción, se ha perdido, ha muerto, para dar espacio o por la llegada misma del innovador y del emprendedor. Eso es algo que tenemos que pensar hasta el final. ¿Sí? Y además, la noción de saber contemporáneo, disfrazado de transdisciplina, ¿sí? Señala que debemos producir técnicas nociológicas, tenemos que producir saberes técnicos para arreglar los problemas que los poderes públicos y privados no sabrían cómo enmendar y que no habían integrado en sus agendas. Fíjense bien. Por un lado, el innovador, ¿sí? Y el emprendedor es un sujeto absolutamente aislado que no requiere de una historia. Por otro lado, lo que no aceptan, ¿sí? Las agendas políticas, tanto públicas como privadas, tiene que ser arreglado hoy por la idea de saber transdisciplinar llegado de la universidad. En ninguno de los dos modelos se hace ninguna pregunta. ¿Sí? Más bien se intenta arreglar lo que de alguna manera descoloca el sistema. Bien. Es necesario por esta situación, la situación de lo que queremos ser y la situación de nuestras universidades, es necesario vitalizar o revitalizar la educación. Esto será posible cuando seamos capaces de una formación que anuncie la llegada inminente de situaciones inesperadas, inauditas, ofensivas, y que muchas veces soportaremos en soledad. Si estos acontecimientos desbordan la misión, la visión, los valores y los objetivos de una institución, es porque las experiencias más profundas de la vida no pueden ser institucionalizadas. La formación no se agota en el esquematismo institucional. Este riesgo se oculta en la eficiencia burocrática como modo inminente de ocultación y olvido del sentido de la formación. Y como toda ideología, la eficiencia burocrática, al enmascararla, esconde la ineficiencia formativa. ¿En qué consiste esta ineficacia? ¿Dónde se oculta lo que ha sido arrebatado al sentido de la formación? En los conceptos y la lógica interna que rigen la concepción dominante del saber. La eficiencia, la eficacia, la calidad, la aplicación del conocimiento, la organización, el organigrama, la jerarquización, son algunos de los términos con los que opera el modo de expansión del modelo de administración burocrática. Esta idealización ha integrado los modelos formales para gestionar el conocimiento como procesos lógicos, como si lo mentado en tal representación no pudiese estar expuesto a la excepción, a la excedencia y posiblemente a la misteriosa posibilidad de una alteridad inasumible. Las consecuencias de esta compleja trama, a partir de la cual es gestionado el conocimiento, ha surgido de la abstracción y analogización y del sometimiento de los hechos a las evidencias. Consiste en la modelación de un fragmento, de una parte o del todo de la realidad.
Y a esta modelación se le aplican métodos y procedimientos a partir de los cuales se obtienen evidencias constatables, susceptibles de explicar el comportamiento de lo representado. Sin embargo, y aquí lo importante, estos modelos han olvidado su naturaleza. Históricamente han surgido de la crisis epistemológica de posguerra, donde el fracaso de los modelos educativos permitió nuevos lenguajes acerca de la objetividad. Pero también este olvido se profundiza cuando la modelación misma ya no es capaz de recordar que su lógica opera con verdades cuantificables, representables, incapaces de abordar exhaustivamente todos los acontecimientos humanos y dignos de realidad. Sus verdades son verdades para la lógica que permite pasar de un dato a un conjunto de datos, de un conjunto a una generalidad y de una generalidad a un resultado. En ninguno de estos pasos está mentada la existencia. Así, el uso generalizado de evidencias, traducibles por intereses económicos al lenguaje computacional, de acuerdo con bases de datos controlables, donde cada vez se abarca más información en menos espacio, señala la concepción de la verdad y la objetividad en la que habitamos. El concepto de verdad que domina nuestra época pasa por el de evidencia racional, es decir, como resultado de una representación, y ella es fruto y dominio de las ciencias formales. Comenzó con la matematización de la lógica por George Boole y se desarrolló hasta el surgimiento de la inteligencia artificial y los lenguajes formales, que desde Klaus Shannon influyeron paradigmáticamente para que el cálculo de probabilidades y la teoría computacional se apoderara del concepto de evidencia y demostración. La demostración contiene una idea de evidencia cuya objetivación ya no tiene lugar para lo efímero e incomprobable, para lo que hemos llamado huellas de alteridad. Y es aquí donde se revela nuestra situación fundamental, nuestra situación educativa. Problema fundamental de nuestro presente y que concibe la formación bajo los términos del almacenamiento. Los métodos de almacenamiento de información son los medios para guardar evidencia, y la evidencia es hoy más importante que los hechos. ¿Acaso no es posible pensar que la confianza ciega en la evidencia formal es un medio funcional para disipar nuestra desconfianza y nuestro escepticismo radical para con nosotros? Nosotros respondemos esta cuestión por la afirmativa. Y es aquí donde llega lo más grave del asunto. ¿Puede la formación revitalizar el sentido último de la educación o ya es demasiado tarde? No solo puede, sino que ella es la última esperanza ante la generalizada sumisión de la realidad a su representación, a su tecnificación, a su burocratización y administración. ¿Cómo podríamos intentar esta reforma y este desmontamiento? A partir, empero, de advertir que la exactitud, la objetividad, la evidencia y las pruebas no ocupan exhaustivamente todos los terrenos de la verdad. Esas verdades otras son inalienables para el paradigma y la tradición y la cosmovisión formal. Y de ellas debe ocuparse la formación. Así, la formación en su sentido vital está destinada a poder experimentar las situaciones fundamentales de la vida humana. Estas situaciones exceden el ámbito de la intelección de los objetos científicos, así como las distinciones analíticas que separan a los científicos de sus ciencias. Antes de toda actitud científica, somos originariamente personas. Hemos esbozado que el ámbito de la formación es el del mundo de la vida,
Y lo es porque en él ya estamos de antemano en interacción con verdades preteóricas y prereflexivas. Estas verdades no son accesibles a las tecnologías del saber, no son utilizables ni asequibles sin verdaderos esfuerzos vitales. Son verdades que exhiben un cuestionamiento que no tiene respuesta. De allí la dificultad de mantenernos en ellas. Somos capaces de formar para la experiencia de la soledad, del aislamiento y las diversas formas en las que se nos revelará abrupta o paulatinamente nuestra constitutiva vulnerabilidad. Podemos mantenernos secuestrados por cuestiones que nos motiven a seguir adelante a pesar de todas las calamidades. Yo diría que frente a una larga tradición hermenéutica existencialista, ¿sí? La muerte o la idea de la muerte propia ya no es el comienzo. Hay acontecimientos que nos han mostrado que antes, ¿sí? Incluso de empezar a sospechar sobre la propia muerte, es la muerte del otro, ¿sí? Del prójimo, del próximo, la que enseña. La desventura vivida ante la muerte de los otros, ya próximos o prójimos, así como el abandono de la vida que el muerto dejó atrás, en el sollorzo de quienes lo velamos, he aquí una verdad radical a la que se asiste subjetivamente. Una verdad que se vive subjetivamente, pero que es más objetiva que toda objetividad. ¿Sí? Aquel que queda resistiendo a la inminente despedida, no solo se descubre mutilado de sí mismo, también dice adiós sin esperanza y experimenta que el tiempo del mundo que resta ya no incluye la presencia del otro. Sabemos estar en este camino solos, abandonados, mirando en torno en horas y lugares acostumbrados, recordando la compañía que se ha ido. ¿Por qué nos arrancan de los brazos al amigo, del hermano al hermano, de los hijos al padre, del padre a los hijos, del amante al amor, y muerto uno, el otro se queda con vida? ¿Por qué amamos infinitamente a seres finitos? He aquí las preguntas que necesitamos aprender a preguntar. Las cuestiones anteriores sugieren verdades incapaces de formalización, pero son verdades que solo pueden ser experimentadas en una vida y que al menos una vez nos están destinadas a arribar, sin distinción. Y es allí donde la formación despliega su morada, más allá de las aulas, más allá de la formación académica o profesional, más allá de los planos de estudio, más allá o más acá. La formación exige una educación capaz de asumir la verdad de las crisis, los acontecimientos perturbadores, las calamidades en cuyo seno los saberes se quiebran. Ningún sistema prospectivo podrá jamás prever el dolor que puede experimentar el existir. Y este terreno ha sido descuidado a partir de nuestra concepción moderna del saber y de nuestra entrega al pragmatismo educativo. Hemos formado para la vida profesional, pero no para la vida. Y esa es nuestra gran deuda. ¿Y cómo sería posible una formación tal? Aceptando que hay verdades cuyo carácter profundo consiste en arribarnos en el modo de las desgracias. El hambre, el desempleo, la situación de calle, la salud precaria, la pobreza, han sido pensadas por nuestras instituciones educativas a partir de su vivencia originaria o a partir de su representación. Una vez que tales experiencias o circunstancias vitales son formalizadas, la peculiaridad singular de este vivir es olvidado por completo, olvidada y ocultada. Este olvido y ocultamiento nos separa de la realidad del hambre, del desempleo, de la situación de calle, provocando la ilusión de
de que la lógica que resuelve formalmente el problema, la representación, ¿sí? También lo resolverá en su inminente realidad. ¿Sí? Bueno, como un ejemplo, ustedes recordarán cuando Felipe Calderón inició una batalla contra la pobreza. ¿Sí? Bajó los índices de pobreza de manera increíble. ¿Por qué? Porque los índices de pobreza fueron reinterpretados. Es decir, fueron reasignados a otro tipo de pobreza. Entonces, teniendo la misma realidad, la pobreza en México bajó gracias a su redefinición. A eso es lo que me refiero. El sistema y la realidad son cosas absolutamente distintas. ¿Sí? La evidencia formal no es la realidad de la cosa. La realidad de la cosa es la verdad, donde efectivamente se pone en juego la existencia. Pero esta verdad primaria que somos a cada instante es lo que se muestra sin cesar. En esta vida primitiva, donde se ama y se sufre, donde se goza y se hiere, donde se trabaja y se alimenta, es donde la formación encuentra su sentido. De acuerdo con la tradición occidental, los advenimientos repentinos, cuyos modos de llegar nos conmueven por completo, resguardan una doble configuración. Y su primer momento es recibido como desgracia, como mal, como una sorpresa inesperada que inicialmente rechazamos. El mal llega repentinamente y su arribo transforma la continuidad del yo, obligándolo a modificar sus proyectos. Esta llegada debe, para transformar algo, ser resistida desde dentro, actuada, e inapropiada y acogida. Si es que lo que ella ofrece puede ser realmente potenciado. La conmoción ofrecida por este acontecimiento exige al yo hacerse cargo de sí, no solo de hacerse persona, sino de aprender a estar con otras personas. Un yo capaz de otro es un yo que no está sujeto a sí. Esta salida del acontecimiento, inicialmente rechazado, odiado o temido, toma un lado inusitado, pues enseña que él ha llegado para provocar una transformación. Una modificación que vitaliza la enseñanza y que radicaliza la formación. Consiste en ayudar al otro a resistir ante las desgracias, en encontrar en las situaciones límites esperanzas capaces de potenciar otro mundo y, si hemos podido llevar a otro hacia lugares inusitados, esto es porque cada uno de nosotros somos capaces de alteridad. En el acontecimiento formador oscila la diferencia entre el azar y la necesidad, la desgracia y la virtud, la pena y el alivio. Esta diferencia consiste en que lo acontecido ha dejado una huella indeleble donde algo otro ha arribado y producido lo inesperado. La llegada del otro revela los límites de las ciencias formales. Ellas trabajan con evidencias que pueden ser acumuladas y controladas, es decir, evidencias esperables, cuantificables, medibles y constatables. Piense usted en los acontecimientos de mayor tristeza, desorientación y vulnerabilidad que haya vivido. Seguramente en ellos han habitado en algún sentido los otros. Ellos fueron pensados por usted, no por la cantidad de veces que le han sucedido, sino por la profundidad con la que llegaron a transformar algo. Este lado afectivo de la vida es único y profundo, pero es esencialmente intransferible. Revela el lado radical de lo que somos, los únicos que se sienten a cada instante a sí mismos. En la tradición fenomenológica actual, de la mano de Michel Henry y Emmanuel Levinas, se ha exhibido que lo más asombroso de este lado de la vida, el lado afectivo y profundo de la verdad, consiste en que ella no puede tomar distancia en ningún momento de sí misma.
Esa distancia sí ha sido operativa en la lógica que ha separado el sujeto del objeto, la representación de la realidad, la evidencia de la verdad. He allí porque las ciencias de la educación que han seguido este camino, el representacionismo, por ejemplo, el Emilio de Rousseau presenta un niño absolutamente abstracto, absolutamente analítico, absolutamente separado. ¿Qué tipo de formación podemos pensar en un mundo que no tiene mundo? ¿Sí? Bien. He allí porque las ciencias de la educación que han seguido este camino son hoy en día casi inhumanas. Finalmente, ya para dejarles en paz, finalmente, si el escándalo original de la vida consiste en encontrarse con el existir, entonces la llegada del otro a la vida es ya formada, cuidada y protegida desde su original comienzo. Todos hemos nacido en los brazos de otro que se brinda a lo que somos con anterioridad al reconocimiento y a la necesidad de agradecimiento. Somos educados inicialmente en situaciones elementales, donde los intereses no dominan, el destino de una acción. Estos acontecimientos son gratuitos, de pura donación, son formadores en un sentido inminente. Su noche inasimilable señala que podemos estar aquí, escuchando estas palabras, porque allá fuimos abrazados, alimentados, vestidos y protegidos. Ese allá señala lo que siempre estará detrás de toda persona que se dice yo. Es el allá de la primera formación. Una paideia que ya no se pone en relación en los términos del saber, sino del amor. Amor que es donación y regalo. Estos recuerdos inasimilables por la memoria solo pueden ser pensados desde la lógica de la alteridad. Para formarnos en ella es necesario repensar el arribo del mal. La formación no puede evitar las desgracias de la vida. Esto me gustaría que lo escucharan de verdad con todo su cuerpo, como dice Pavese, ¿no? Unamuno penetra en esta situación cuando dijo que todo padre condena a su hijo a morir. Repito, la formación no puede evitar las desgracias de la vida, pero sí tiene la obligación de ayudar a resistir los males sin destinarnos al optimismo ingenuo en el que se han rendido la mayor parte de las ciencias que han asumido que la finalidad de la vida coincide con los términos del desarrollo, el progreso y el éxito, y en este el dinero. Y he aquí la promesa final. Formar para la vida consiste en ayudar a reconocer y enfrentar la llegada de los acontecimientos perturbadores, que los males nos visitarán y que dejarán alguna huella incurable. ¿Y acaso esta enseñanza no podría auxiliar, como detectaron Clark, Hofmannsthal, Loos, Kokoschka y Krauss, a la difícil introversión narcisista de una generación de nervios sensibles, de hedonismo melancólico y de miedo que muchas veces carece de apoyo? Quien escribe estas líneas se mantiene en la tensión de esa última esperanza. Muchísimas gracias. Doctor Ramsés Sánchez Soberano, le agradecemos profundamente estas palabras, esta gran disertación. Estuve tratando de ir tomando nota, pero fueron como muchísimas cosas
con las que usted nos comparte. Esta modalidad no tiene posibilidades de preguntas. Yo espero que a partir de las ligas que están en la página desde los pasillos puedan hacerle llegar sus preguntas, cuestionamientos, planteamientos, observaciones, comentarios al doctor Ramsés. Y creo que me gustaría compartir como algunas de las cuestiones con las que me quedo, con una mirada completamente subjetiva desde una propia mirada de alguien formado en la pedagogía, con una mirada muy desde la pedagogía, a un planteamiento tan interesante. Y creo que este planteamiento de la formación y de los acontecimientos ante los cuales vivimos se presentan y qué hacer ante ellos y cómo ellos nos van formando, para mí fue como muy sugerente. Algo que me quedé pensando fue obviamente de la pandemia, pero de muchas cosas más que hemos vivido. Es decir, es muy sugerente en términos de pandemia, pero creo que también es muy sugerente en cuestiones de duelos, de muertes, pero también de un doctorado, una estancia, la posibilidad ante un grupo de investigación que ha sido sumamente sugerente e incluyente. Creo que ahí poder dar cuenta y poder delucidar mucho más estos acontecimientos que hemos ido teniendo ha sido como muy esperanzador por un lado, pero también como muy cuestionador por otro. Esa es una cuestión con las que me quedo. La otra cuestión es esta pregunta que nos hacían de si desde los acontecimientos formativos podríamos resignificar lo educativo. Y creo que es también una pregunta como muy cuestionadora, es decir, es desde dónde reconquistar, renombrar, volver a sembrar esperanza y volver a construir este compromiso que tenemos que tener todas las personas. Creo que no me gusta mucho centrarnos en docente y estudiantes, creo que es demasiado cerrado, pero poder abrir esta posibilidad a la alteridad. Y creo que este yo con el otro y estas huellas tendrían que ser estos cuestionamientos desde donde construir unos lazos con niños, con jóvenes, con adultos, con la tercera edad. Creo que ahí hay algo más importante. No puedo negar la capacidad del encuentro. Creo que eso es algo que me llega mucho y que ha sido una búsqueda fuerte de mis últimos años, tanto como investigadora como educadora. Esta construcción de encuentros y esta dificultad en la pandemia de poder establecer encuentros que nos posibiliten el diálogo, que nos posibiliten el ser únicos y el vivir este fenómeno de lo único. Algo más que diría es podemos formar para la soledad, la calamidad, la muerte, el reconocimiento, el éxito, la felicidad. Creo que hay muchas cuestiones que ir poniendo y eso es factible y cómo hacerlo para de veras poder tener una formación para la vida. Porque si no tendremos formaciones más o menos disciplinares, pero no lograremos tener una formación para la vida. Y todo lo que esto conlleva a la necesidad de experimentar. Creo que hay un fuerte señalamiento a algo que diría que es una de nuestras grandes carencias dentro de los sistemas formales y no formales de la educación. Es decir, este acercamiento a la vivencia y cómo pasar de me gusta o no me gusta. Si estoy pensando en el mundo de las normales,
Y cuando regresan de las prácticas y que me dicen me gustó, no me gustó, es decir, cómo ir más allá, cómo potenciar estas experiencias. Y esta frase que dijiste que era central, la formación no puede evitar las desgracias de la vida, pero sí podemos resistir los males y no asumir un optimismo ingenuo. Me quedo muchísimo con esa frase. Invitaría a todos los que nos están escuchando de poder como darle la vuelta, poder pensar que nos deja un planteamiento de un orden tan filosófico, pero a la vez tan cuestionador de nuestra propia realidad y de lo que necesitamos, de cuál es la apuesta que necesitamos tener en estos momentos. Agradezco muchísimo al doctor Ramsés Sánchez Soberano por su conferencia magistral. Estará y formará parte de las memorias del Congreso y los invito y a los medios que nos está poniendo el COMIE a compartir sus preguntas, sus cuestionamientos, que él seguramente los estudiará, analizará y no sé si podrá o no dar respuesta, pero sí probablemente en alguno de los foros de nuestra propia área de procesos de formación buscaremos tener mucho más pláticas con una mirada desde aquí de la educación. Muchísimas gracias a todos, agradecemos su presencia y buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias.